¿recuerdan aquella frase que dice el criminal siempre vuelve al lugar del delito? Bueno, pues en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, somos reincidentes y alardeamos de ello, Pablo Vilaboy, porque hoy no es que estemos físicamente en un teatro, imagino que el sonido ambiente da la sensación de que estamos en plena calle, al aire libre, disfrutando de una terraza en el Paseo de Recoletos, pero estamos muy cerca de un teatro. Nunca nos vamos lejos nosotros. Sí, yo fíjate que pensaba que íbamos a hacer un poco el programa de Bertín Osborne, porque el invitado de hoy está actuando en un teatro que puede decirse es un poquito su casa, al menos en los últimos años. Y además iba a comentar la frase esta del criminal vuelve al lugar del delito, porque él ha vuelto al lugar en el que de alguna manera comenzó todo. O sea que vamos cerrando círculos continuamente. Ya desvelamos la incógnita, ¿no? Estamos muy cerca del CDN, del María Guerrero. Vamos a empezar el vis a vis ya. Claro, vamos a empezar el vis a vis, la conversación, la charla con uno de los actores españoles de mayor popularidad, porque él va enganchando proyecto tras proyecto, y aunque haya mucha gente que a lo mejor diga de repente ¿dónde está? ¿Dónde le vi? ¿Qué hace? Siempre está presente. Aparece en televisión. Parece que el cine últimamente, ahora nos contará si él ha dejado al cine, el cine le ha dejado un poco a él, cómo va este matrimonio entre él y uno de los medios, pero sin duda es uno de los actores que más disfrutamos y más gozamos en teatro, y que ahora está, como decimos, en el CDN haciendo un texto de Tennessee Williams, con lo cual ya nos tiene ganados de antemano, ¿no? Sí, ya saben los oyentes del programa que todo lo que suene a teatro, y más si viene de la mano de Tennessee Williams, nos tiene por principio ganados. En esta ocasión se está representando La Rosa Tatuada, que interpreta a la Serafina de la Rosa, nada menos que Aitana Sánchez Gijón, y su partener masculino, porque los personajes masculinos son muy importantes en Tennessee Williams. Ahora lo hablamos con él, parece que solo hablamos de las mujeres, es Roberto Enríquez. Roberto, bienvenido a Destino Wonderland. Muchas gracias, ¿qué tal? Has vuelto, como decimos, al lugar en el que de alguna forma empezó todo o casi todo. El CDN es importante para ti. Sí, el CDN es muy importante. Y bueno, y el Teatro María Guerrero más, ¿no? Porque, bueno, cuando yo empecé solo tenía una sede el CDN, que era el María Guerrero, ahora tiene varias, ¿no? Está la Valle Inclán y el María Guerrero. Pero cuando yo empecé hace, no sé, creo que unos 26 años, una cosa así, pues sí, empecé en este teatro y fue lo primero profesional que yo hacía después de terminar la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Fue lo primero que hice aquí, un Hamlet que dirigió Plaza, ¿no? Y entonces llegar a este teatro, pues sí, me trae muchos recuerdos. Ese por un lado, y muchos otros también importantes que, pues no sé, hace poco ha muerto Tomás Pandur, un genio y una persona que llevaba y que llevo dentro de mi corazón. Entonces, pues fue Infierno, lo hicimos también en ese teatro, ¿no? Entonces hay muchas vivencias ahí importantes, ¿no? Entonces, no sé, volver a este teatro siempre está cargado de significado. Podemos recordar un poco, para quienes no lo sepan, el argumento de La Rosa Tatuada, así a grandes rasgos. Sin desvelar mucho ni destripar mucho, que a Tennessee Williams hay siempre que andar quitándole los velos para que te sorprenda, aunque conozcas a dónde lleva aquello. Bueno, pues es la historia, como decíamos, de Serafina de la Rosa, una mujer enamorada de la idea que ella tiene de su marido, más que del propio marido. Ella lo ha idealizado, lo ha sublimado, ella solamente ve lo bueno, que es ese hombre al que adora, ese hombre al que venera, ese hombre al que espera en casa, ese hombre por el que se viste con sus mejores galas para ir a la compra, y dice que no puede comprar más que aquellos huevos que sean buenos, que pongan las mejores gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. Al comenzar la función no desvelamos ni destripamos nada, porque es así, su marido muere, lo cual eso le sume, como diría Bernarda Alba, en un auténtico mar de luto, se encierra en vida, y la persona más afectada por este encierro en vida es su hija, a la que también exige que lleve ese mismo duelo riguroso, que no viva, que su vida de respirar. Pero, amigo, va a aparecer un personaje que interpreta Roberto Enríquez, que no sabemos si le va a devolver las alas, si le va a devolver la ilusión, pero al menos le va a hacer despertar, ¿no, Roberto? Sí. Yo creo que sí se las devuelve finalmente. Sí, es verdad lo que dices, no destripamos nada, porque casi al principio de la pieza es cuando se plantea todo esto, ¿no? Y yo creo que, desde luego, Álvaro Mangiacavallo no representa para nada, más bien es la antítesis
de Rosario de la Rose. De hecho, yo creo que Tennessee Williams, el autor, lo que hace es como poner una versión bufa de su marido, ¿no? Porque su marido es este hombre, no sé, es este hombre que es casi un superhéroe, ¿no? Un hombre con un sex appeal arrollador, con unos ojos salvajes, un hombre que tenía varias mujeres, con todo lo que esto tradicionalmente significa para un hombre. Para una mujer sería una puta, pero un hombre es un machote teniendo varias mujeres, eso tradicionalmente. Y puede exhibirlo incluso. Claro, incluso. Y culturalmente está como muy admitido y muy premiado, ¿no? Este hombre que a la vez es traficante en Nueva Orleans, siendo siciliano, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues está pintado así, ¿no? Un hombre que es capaz de enamorar a Serafina de la Rose, que es una mujer arrolladora, enamorar a una croupier, que por aquel entonces que una mujer fuera croupier también significaba que era una mujer diferente a otras mujeres, ¿no? Porque era un oficio tradicionalmente de hombres. Entonces aparece frente a este Rosario de la Rose, aparece un hombre que también transporta plátanos, también es siciliano, también... en fin, también, pero no tiene nada que ver con su marido, ¿no? Entonces yo creo que sí, que primero la despierta, ¿no? Eso y una serie de circunstancias. Yo creo que esta obra también habla mucho de las señales, ¿no? De repente en el día más desfavorable, donde Serafina se entera de que a lo mejor el recuerdo que tenía de su marido no coincide exactamente con la realidad, ese mismo día que se entera de esa terrible cosa, para ella conoce a Álvaro Mangiacavallo. Y yo creo que esas dos circunstancias unidas hacen que esta mujer tome una decisión radical, y es de alguna manera romper con todo lo que había estado haciendo durante 3 años de una manera radical, no vamos a decir más. Y que lo descubran. Efectivamente. Y yo creo que sí, que esta mujer, este hombre le rompe, Álvaro Mangiacavallo le rompe los esquemas. Ella lo dice en un momento dado, dice: Virgen mía, ¿pero qué es esto? El cuerpo de mi marido con la cara de un payaso, ¿no? Entonces le hace reírse, la emociona, la conmueve y le rompe un poco los esquemas. Entonces yo creo que finalmente hay una invitación clara por parte del autor a través de Serafina para que eso continúe, ¿no? Y no se muera ahí. Entonces sí, yo creo que el final es de las pocas piezas que yo por lo menos conozco de Tennessee Williams donde el final los personajes no están ahí en caída libre hacia la oscuridad, sino que tienen un final hacia la luz, ¿no? De esperanza. En singular porque La Rosa Tatuada, a diferencia de otras obras de Tennessee Williams, donde los personajes van abocados, como dices tú, a la desesperanza y la destrucción, La Rosa Tatuada, sin embargo, empieza en una situación de destrucción, pero camina hacia la esperanza y hacia la luz. O sea que muchos espectadores que tengan la idea de Tennessee Williams a través de un tranvía o de La Gata se van a encontrar con una sorpresa, sobre todo en el segundo tramo de la historia. Sí, sí. A mí me parece bastante sorprendente esta pieza. De hecho, yo no la conocía, no había visto la película y no es la pieza más conocida de Tennessee Williams, ¿no? Yo en la escuela que estudié muchas, luego en otras escuelas que he estado después de la de arte dramático también he trabajado unas cuantas piezas de él, pero esta pieza no la conocía, ¿no? Y verdaderamente fue un descubrimiento. La película no la he visto todavía porque en el periodo de ensayos hice intento por verla, finalmente no fue fácil y en un momento dado dije, pues quizás sea lo mejor no verla y estar libre de cualquier tipo de condicionante. Y entonces fue bastante sorprendente para mí, sí, que luego ya empiezas a indagar más sobre las circunstancias que rodeaban al autor cuando escribió la pieza. Y claro, Tennessee Williams se enamoró locamente de un italiano, de un actor italiano, en Barcelona precisamente. Bueno, en Barcelona la escribió, ¿no? Y entonces yo creo que en la obra chorrea amor, ilusión, esperanza, italianismo por todas partes, ¿no? Yo creo que estaba on fire Tennessee Williams cuando escribió esto y sí, el punto de partida yo creo que el mismo perfil de personajes que aparecen en todas sus piezas, ¿no? Personajes que la vida les ha pasado por encima, que en fin, que sobreviven,
más que vivir. Pero ese es el punto de partida, ¿no? Luego yo creo que le da un giro a todo esto y hace que esos personajes vayan hacia otro lugar, ¿no? Bueno, que Tennessee Williams siempre hacía gala de un humor muy especial en todas sus piezas, aun en las más dramáticas. Hay que decir que en La Rosa Tatuada la parte del humor está en determinados tramos muy al límite. Como habéis trabajado la prosa poética propia de Tennessee Williams, con ese aspecto más bufo, más tendente pues mira, al humor. La propuesta de Karma Portacelli, la directora, era, por supuesto, potenciar esa parte cómica que tiene la función, ¿no? No exenta de las circunstancias que tienen los personajes, ¿no? Pero desde luego hay muchas referencias incluso en el mismo texto de una manera explícita. Por ejemplo, cuando entran, ella es costurera y entonces cuando su marido muere, bueno, primero es costurera con la esperanza de dejar de serlo cuando su marido pega el pelotazo, y ante la muerte de su marido pues sigue inmersa en lo de ser costurera para sobrevivir, ¿no? Entonces, dos de las personas que van a buscar unos vestidos, el propio Tennessee Williams los describe como clowns, ¿no? Hay algo que en la pieza es imposible escapar de ese acento cómico, por decir de alguna manera, que utiliza el autor. Entonces yo creo que Karma Portacelli no solo es que no haya huido de eso para nada, sino que es que ha ido a su encuentro, ¿no? Y yo creo que está bastante valorada toda la comedia, no solo en mi personaje, sino en otros muchos, ¿no? Que se encargan de... el pilar básico sobre el que gira todo es Serafina Del Erose, que tiene momentos dramáticos y tiene momentos cómicos, pero yo creo que hay otros personajes que se encargan de sazonar ese plato para que se vuelva una comedia, ¿no? Más que un drama, o un dramedia, no sé cómo se llamaría esto. La verdad es que hablar de los géneros y yo qué sé, poner ahí límites es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que sí, que prima la comedia por encima del drama. Tennessee Williams escribió la función, creó el personaje pensando en su amiga Anna Magnani, que luego no se atrevió a hacerlo sobre las tablas por hablar inglés, sin embargo sí hizo la película y obtuvo el Oscar por ello, y aquí topas con una oponente que también lleva sangre italiana en las venas. Sí, absolutamente. Imagino, además hemos visto muchas entrevistas donde Aitana cuenta la alegría de encontrarse con un personaje que le permite escalar en sus raíces. ¿Cómo ha sido ese trabajo cuando la furia italiana de Aitana se desata en escena? Pues mira, yo no había trabajado antes con Aitana y la verdad es que ha sido uno de estos encuentros proverbiales, ¿no? Porque es una maravillosa actriz, por supuesto, una mujer bellísima, por supuesto, esto tampoco desvelo nada, pero después, que esto sí que para mí ha sido un descubrimiento, claro, porque no había trabajado con ella, es una compañera de oro, ¿no? Cada día las escenas son nuevas dentro de ser la misma escena, pero en los detalles, como dice la frase célebre, en los detalles es donde está Dios, y de eso se compone nuestro trabajo. Entonces cada día, cada pase, la función está llena de detalles nuevos, uno se encarga de lanzar, el otro recoge y viceversa, está muy viva. Y no sé, yo me siento absolutamente trabajando con ella como si tuviera una red sin tenerla, y es de una generosidad y de un compañerismo, y no sé, yo creo que establecemos muy buena química. La verdad es que esa es la sensación que tengo desde dentro, ¿no? Y por supuesto que sí, Aitana, vamos, yo creo que para ella ha sido algo muy personal este proyecto, porque ella... La primera lengua, nació en Roma, la primera lengua que aprendió fue el italiano antes que el castellano, su madre era italiana, su familia por parte materna, y yo creo que esto lo lleva ahí, lo ha mamado, ¿no? Y hay algo de esta italiana que saca, vamos, aparte de que le ponen un vestido rollo italiano y un moño italiano, ya es como la mujer italiana por excelencia, porque aparte de eso yo creo que hay algo de alma que ella tiene ahí, que no necesita ir a ningún sitio, simplemente abrir la puertecita y dejarlo salir porque lo tiene dentro, ¿no? Y lo gran actriz que es. Eso por supuesto. Aitana, si en cine cautiva, en escena es maravillosa.
ciertamente. La mejor gato sobre el tejado de zinc que he visto en las tablas. Es verdad. Pero bueno, volviendo a la parte italiana, ¿cómo has trabajado tú tu parte italiana para que no chirría en escena? ¿Cómo Pues comes mira, caballo? Hemos tenido una gran asesora de acentos dentro de la historia, que se llama Aitana Sánchez Gijón. También, bueno, hay más actores que por distintas razones saben italiano, han estado cerca del mundo italiano, la ayudante de dirección también, pero fundamentalmente Aitana era un poco ahí como la guardiana de todo esto. Y mi parte italiana, porque claro, hablar de Italia es como decir hablar de ser español, no es lo mismo ser gallego que ser de Cádiz. Entonces, ser italiano es una cosa y ser siciliano es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, primero he hablado todo lo que he podido con gente que conoce Sicilia, me he empapado de Sicilia todo lo que he podido, y a través de ese, como si hubiera hecho la cocción del caldo, y a través de esa pastilla de Bequén que queda, he intentado hacer pues un puente desde mí mismo hacia ese sitio, ¿no? Desde esa expresividad, esa pasión con la que viven todo, la cosa gestual. Y bueno, no sé, también revisando mis propios orígenes, ¿no? No tiene nada que ver con Sicilia, pero de hecho hay cosas que a mí me servían, ¿no? Mi familia viene del Bierzo y cuando yo era pequeño nos fuimos a Valladolid. Y hay algo de ir a un sitio, no de ir a un sitio extranjero, pero sí de estar en un sitio de donde no eres, y en ese lugar de donde no eres vivir lo que eres. Esto es un poco un galimatías, pero para mí no. Entonces, no sé, a través de eso he establecido ese paralelismo, y desde ahí intento trabajar con una idea imaginaria y con cosas que están más ancladas dentro de mí, ¿no? Cuando hablaba de esto, aparte del Bierzo, hablaba de algo que yo conozco, que es como gente muy expresiva, quizá tendría que ver más con un gaditano a lo mejor, pero son gente muy expresiva, gente de la montaña, gente muy pasional también por otro lado, ¿no? Y desde ahí he intentado trazar mis puentes, ¿no? ¿Y cómo es la adaptación de Vicente Molina Fox? Porque muchas veces a la hora de trasladar al castellano a Tennessee Williams no siempre se acierta, ¿no? Pues bueno, a lo mejor uno se centra más en lo poético, pero descuida más la estructura dramática. En honor a la verdad, no podría contestar a esta pregunta exhaustivamente, porque tendría que conocer muchas otras versiones, y a mí la primera versión que tuve cuando Karma Portacelli me propuso este texto fue la de Vicente Molina Foix, y no quise mirar ninguna otra, porque Karma había hecho una dramaturgia sobre esa versión original de Vicente Molina Foix, ¿no? Luego, en el periodo de ensayos, sí que tuvimos bastante en cuenta la versión original, la versión de Tennessee Williams, y de ahí fuimos rescatando cosas que en la versión no sé si en la versión de Vicente Molina Foix o en la dramaturgia posterior que hizo Karma Portacelli, habían desaparecido, otras que estaban y desaparecieron, otras que no estaban y se incluyeron, y estábamos cotejándolo con el original en inglés, ¿no? Pero no es el texto íntegramente, no está todo el texto íntegro. Hay pequeñas partes que han sido suprimidas dentro de esa dramaturgia, yo creo que con buen criterio, pero no te podría decir si la traducción de Vicente Molina Foix es más o menos que otras, porque realmente no tengo esa A la hora de vivirlo, ¿suena natural? Sí, a la hora de vivirlo es un texto muy decible, y claro, pasado por el tamiz de Karma Portacelli, que hizo la dramaturgia posterior y sabía lo que quería contar con cada parte, ¿no? Entonces, orquestado por ella, todo resulta fácil, ¿no? A la hora de decir, creo que tiene su poesía, y creo que por otra parte tiene esa temperatura siciliana que pide el autor, ¿no? Pero bueno, esa es mi consideración. La verdad es que no podría establecer paralelismo, ya te digo. Algún amigo actor a lo largo del tiempo ha ido comentando
qué maravilla Tennessee Williams para representarlo, para verlo como espectador, para leerlo, pero siempre se quejaban un poco, yo creo que quedándose en la superficie, que los personajes masculinos no eran importantes. Hombre, es cierto que ahí está Blanche Dubois, Serafina de la Rose, Alessandra del Lago, la señora Benevol, o sea, la gata, Maggie la gata, todos son personajes muy potentes, pero siempre tienen al lado un personaje masculino que las complementa, que se comporta como un oponente, que se comporta como un compañero, que va viendo un juego. Yo creo que el personaje masculino, que en este caso te ha tocado de Tennessee Williams, tiene una gran riqueza. Sí, la verdad es que no soy capaz de diferenciar, o sea, o de pensar, no soy capaz de ver en Tennessee Williams que haya puesto más en valor los personajes femeninos que los masculinos. Creo que las piezas que yo conozco, frente a un personaje masculino hay otro femenino y viceversa, pero no creo que uno esté por encima, quiero decir, frente a una Blanche Dubois está un Kowalski, y frente a la gata está su marido, que no recuerdo ahora cómo se llama. Brick, ¿no? Brick, exacto, Brick. Y me parece que los dos, que uno no podría ser sin el otro, ¿no? Creo que es lo que sí, la diferencia que podría haber es que los personajes femeninos, pero creo que eso es una condición no de Tennessee Williams, sino de la humanidad, de nuestra cultura moderna o no tan moderna, quizá de nuestra cultura incluso ancestral, es que las mujeres son más expresivas, se manifiestan más, los hombres son más herméticos y más, de alguna manera, más cerrados, ¿no? Pero no creo que los personajes femeninos primen más que los masculinos, realmente. A veces un personaje habla más por sus silencios que por sus palabras, ¿no? No significa que por más líneas que digas estés más presente que alguien que no habla, ¿no? Y yo creo que esos personajes los masculinos suelen ser más herméticos, ¿no? No así mi personaje. Pero todo lo contrario. Que sí, que yo creo que es todo lo contrario. Le han dado cuerda y no para. Sí, efectivamente, pero sí creo que otros personajes masculinos lo son, pero no podría, no sé, así como por ejemplo dicen de Lorca, y sí que en Lorca veo sí, más dramas o más donde los personajes femeninos están más desarrollados, pero no sé, en Tennessee Williams no lo veo, sí. Desde aquel viaje de Pedro el Afortunado de Strindberg que hiciste en tu grupo teatral del barrio, hasta esta gata, hasta esta rosa tatuada de ahora, ha recorrido un arco teatral muy interesante y de bastante riesgo, me parece a mí. O sea, has demostrado que no te has asentado en una zona de confort como actor. En ese arco teatral que has recorrido, ya sabemos, es igual que los hijos, ¿a quién quieres más? Pero ¿cuál considerarías que son tus puntos importantes, ¿no? Tus antes y después en toda tu trayectoria teatral? Mira, me planteas esta pregunta y claro, seguro que te contesto y luego lo pienso bien y digo, no debería haber dicho esto y debería haber, pero así, bote pronto, sin darle más vueltas. Decimos los mejores. Claro, sí. Un antes y un después en sí, así, ya te digo, bote pronto, ¿no? Lo que me viene, hay como varias obras que para mí son inolvidables y que todas lo son por unas cosas o por otras, ¿no? A veces por diferentes razones, pero todas lo son. Pero desde luego Hamlet, de la que hablábamos al principio, porque fue el comienzo y fue una entrada que fue un sueño más que otra cosa, ¿no? Yo recién salido de la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, empezar en esa compañía, con esos actores, con ese director, fue algo, no sé, algo increíble, y que yo creo que eso fue un vuelco para mí, ¿no? Desde luego estableció un antes y un después, ¿no? Aunque el antes fuera muy corto y luego pues yo creo que ha habido varios montajes. La Gaviota también fue algo muy especial porque Chekhov es uno de los autores que no sé, no tengo palabras para poder explicar lo que un actor siente cuando dice las palabras y cuando se mete en la carne de los personajes de Chekhov, porque es inmenso, ¿no? Es la vida propia, no sé. Entonces La Gaviota fue muy especial también por interpretar a Constantín, que es un ser casi sin piel, ¿no? Que vive sin piel, con una vulnerabilidad tan extrema,
no sé, fue muy especial hacer La Gaviota. Recuerdo también Mucho rollo y pocas nueces, que hice con Juan Carlos Corazza, y no tanto quizá por los personajes que interpretaba en aquella obra, que eran el príncipe bastardo, Don Juan y Vergés, uno de los dos de la pareja cómica, junto con Dogberry y con Manuel Morón. No tanto por la obra, sino por la forma de trabajar y lo que significaba. Bueno, yo había estudiado con Juan Carlos Corazza, y aquello fue poner en práctica todo eso que había estado aprendiendo y vivir también un sueño a la hora de poder trabajar de una manera determinada. Después, cronológicamente, hay muchas cosas en medio de estas que estoy citando, ¿no? Pero así, ya te digo, bote pronto, no puedo dejar de hablar de Infierno, porque conocer a Tomás Pandur para mí cambió mi destino completamente como actor, ¿no? Por el trabajo con él, por su sola presencia, porque hay algo que no sé, que es casi como por ósmosis. Estar cerca de este tipo de genios te transforma interiormente, ¿no? Y para mí Infierno fue una experiencia que nunca había vivido, porque era como todos los días invocar una energía que tenía que ver más con la energía, me imagino, de un concierto rock que con una obra de teatro. Había algo brutal que era estar dentro de ese escenario y interpretar aquella obra y aquel personaje con aquellos compañeros y sobre todo con ese inmenso director, desgraciadamente recientemente fallecido, ¿no? Y no sé, y finalmente todo va a parar a Fausto, que yo creo que ha sido el personaje más complejo que he hecho en toda mi carrera, porque Goethe es inabarcable, Fausto es como el legado de toda una vida a la que se dedicó el autor, y en este personaje y en esa obra inabarcable, ya digo, está comprendido para mí toda la sabiduría del ser humano, ¿no? Entonces también después de 10 años volver a trabajar con Tomás Pandur y reencontrarnos habiendo trabajado en Infierno fue, no sé, no tengo palabras, pero fue tocar el paraíso con las manos, ¿no? Entonces estos montajes que he dicho, seguro que se me quedan otros muchos que empiezo a recordar y digo, pero ¿cómo no he dicho? Pero creo que esos son los que llevo más en el centro, en el corazón de mi corazón, ¿no? Nos hablas de Pandur, sí, pero también me gustaría que nos hicieras una pequeña reseña, un pequeño apunte de otro nombre que me parece muy importante en tu carrera, como es el gran José Carlos Plaza. ¿Qué significa para ti? Mira, José Carlos Plaza, como os decía antes, me dio, pues eso, yo recién egresado de la escuela, mi profesora de arte dramático era Charo Amador, que era la ayudante de dirección de Plaza. Cuando llevaban 20 días de ensayo, descubrió que necesitaba contar con Fortinbras, que en un principio en la dramaturgia había sido eliminado, ¿no? Y ahí tuve la suerte de presentarme a las pruebas, porque Charo Amador le habló de mí, me convocó entre otros y me eligió a mí. Y ahí todo cambió, ¿no? Después de hacer el Hamlet con esos monstruos, como os decía antes, vino la Orestiada, después vinieron las comedias bárbaras, después vinieron el Mercader de Venecia. Entonces, y en cada pieza yo iba teniendo personajes con mayor responsabilidad, y José Carlos me iba dando mayor responsabilidad, ¿no? Entonces todo eso en un centro dramático nacional, con unos actores de primera división, con un director de primera división, y ahí aprendí muchísimo, y creo que todo eso se lo debo a él, ¿no? A todas esas oportunidades que me dio, y creo que jamás le estaré lo suficientemente agradecido, ¿no? Pensé que esos actores eran, por ejemplo, José Luis Gómez, Ana Belén, Alberto Closas, Berta Riaza. Me voy a quedar en esta nómina de grandes actores. Rafael Alonso, bueno, en fin. En esta nómina de grandes actores, para preguntarte, Roberto, ¿qué os dan a comer en Valladolid? Lo digo porque ahora la cartelera madrileña es Concha Velasco hace Reina Juana, Lola Herrera vuelve con Cifras con Mario, tú haces en CDN con Aitana Rasos de Atuada. ¿Qué os dan en Valladolid a los actores para comer? Algo diferente, seguro. No lo sé. No sé si nos darán algo diferente. Sí, es verdad que en Valladolid hay una cantera de actores excepcional. Pero bueno, no sé. Yo, sinceramente, algo que me gusta de
de Castilla y León o de esa latitud donde yo nací y luego me crié, que no viven tan distantes, aunque sí que luego por ética y por estética son muy diferentes. Pero lo que más me gusta es que no hacen gala de ningún tipo de nacionalismo ni de regionalismo ni estas cosas. Yo creo que hay excelentes actores gallegos, vascos, andaluces, catalanes, extremeños, canarios, y etcétera, etcétera. Sí, es verdad, en Valladolid hay muy buena cantera, siempre se ha hecho gala de tener un público como muy entendido y siempre ha habido una oferta teatral bastante amplia. Creo que cada vez se va reduciendo más, pero la tradición ha sido esa, ¿no? Y siempre a mí me decían todos estos actores mayores de los que hablabas antes en el Hamlet, que ir a Valladolid era como pasar el Rubicón. Si en Valladolid la cosa funcionaba, es que la cosa era un público muy entendido para ellos, y entonces la obra es que era buena, ¿no? No sé si eso u otras cosas, pero sí, la verdad es que hay una buena cantera. Bueno, y quedándonos en Valladolid, ¿cómo afecta humanamente y profesionalmente crecer en un barrio en construcción como era el tuyo de Valladolid de aquellos años? Pues me imagino que todo, ¿no? O sea, pertenecer a un barrio suburbial, eso sí que creo que nos iguala a todos, a los de Valladolid, a los de Murcia y a los de Jaén, que vivir en un barrio periférico donde la mayoría de la gente, yo tengo muchos amigos que son de Valladolid, pero quizá no todos los que vivíamos en ese barrio no éramos de Valladolid, no eran de Valladolid capital los que eran de Valladolid, sino que venían de pueblos, o gente como yo y mi familia que veníamos del Bierzo. O había otra gente de Zamora, de Segovia, de Valladolid. Finalmente pues es la capital de Castilla y León, un centro más donde económicamente, financieramente, a nivel educativo, a otros niveles pues tenía más posibilidades, ¿no? Entonces supongo que concitaba pues eso, la afluencia de gente, de mucha gente de fuera. Y yo recuerdo mi barrio, efectivamente, que estaba poblado de toda esta gente que ya fuera de los pueblos de Valladolid o de otras provincias, y llegaban a Valladolid, o llegábamos a Valladolid con nuestras familias, en un barrio, como tú dices, en construcción, donde yo jugaba con mis amigos en las obras. Te lo he oído decir en varias entrevistas y me parece muy bonito ese concepto de barrio en continuo. Sí, sí, yo empecé jugando en esplanadas, luego continué jugando en obras donde nos saltábamos las verjas para jugar con las mirillas de las puertas, con las escaleras que todavía eran ladrillos, que no tenían escalones. No sé, y había algo muy mágico en todo aquello, ¿no? Porque todo se estaba como haciendo. Y era como un mundo aparte. Recuerdo que pasar el túnel de la Circular, que era como hay una cicatriz en la ciudad que es la vía del tren, entonces pasar el túnel de la Circular, dejar Pajarillos y entrar en la Circular y empezar a entrar en el centro, era como un acontecimiento cuando íbamos al centro, ¿no? Casi vivíamos en ese lugar apartado que era Valladolid, pero podía ser tantos sitios, ¿no? Y bueno, un barrio por otro lado entrañable, popular, obrero, también trufado porque había al lado el poblado de La Esperanza, que era un poblado chabolista gitano que finalmente se acabó convirtiendo como en un centro de tráfico de heroína, uno de los más potentes de todo el noroeste, o por no decir el más potente, ¿no? Entonces todo eso conviví ahí. Y finalmente yo creo que algo muy importante que me pasó, que en aquel páramo cultural, educacional y de posibilidades, tuve la suerte, o tuvimos la suerte, de que los salesianos hicieron un centro juvenil en aquel lugar y abrían un abanico que aquello, ya te digo, era un páramo para poder brindar cosas a la gente joven del barrio, ¿no? Había cursos de guitarra, cursos de mecanografía, de baloncesto, de fútbol, podías ser Boy Scout, podías hacer teatro, no sé, muchas posibilidades, ¿no? Y allí un amigo en concreto, Gabino, me habló de que estaba aquello. Un día me acerqué cuando era muy pequeño y aquel lugar me dio la posibilidad de hacer un montón de cosas que si no hubiera sido por aquel sitio, pues no lo de los centros culturales que hay ahora, no, por aquel entonces no existía ni por lo más remoto, ¿no? Entonces me dio la oportunidad de entrar en contacto con, pues eso, por ejemplo, con el teatro, ¿no? Y ahí empecé a hacer teatro cuando tenía 10, 12 años, y de una manera obviamente absolutamente amateur, pero para mí decisiva, ¿no?
tienes que ir a transformarte en italiano, pero antes de eso, como dice aquel, nos vayan todavía una y más, un par de preguntas breves, porque no podemos obviar lo que comentábamos al principio, tu actual éxito televisivo, una de las series que además ha roto moldes, como Vis a Vis, una serie que ha hecho avanzar la ficción española, y no lo decimos nosotros, lo han dicho en el programa algunos guionistas. Pero que lo que Vis a Vis ha supuesto, y tú estás en medio de ese proyecto, como decimos, encadenando éxito tras éxito. Antes La Señora, Hispania, Vis a Vis. Buen momento para la ficción televisiva. Cualquier productor de televisión debería contratarle para una serie nueva porque es un talismán. Sí, es cierto. Aquí donde va Roberto Enrique. Me gusta mucho esta visión vuestra del asunto. No, ojalá que... Sí, hay que echar un poquito la vista para atrás o en el momento presente con los capítulos aún en emisión y decir, mira, cuando hay éxito estás siempre cerca. Bueno, pues me encantaría tener que ver con esos éxitos. Supongo que será casualidad absolutamente. Pero sí, la verdad es que sí, que últimamente en estos proyectos televisivos han funcionado muy bien y eso siempre es muy reconfortante porque no hay nada más duro que todo el esfuerzo, toda la ilusión, toda la pasión con la que se comienza un proyecto que luego se frustra, ¿no? Y a lo mejor hay que quitarlo de emisión antes de lo previsto, o etcétera, etcétera. Eso es doloroso, ¿no? Entonces es una alegría estar en un proyecto que tiene éxito. Y desde luego... ¿Intuyes que Vis a Vis, que es tan rompedora, cuando llegaron los primeros guiones, iba a calar tanto en la audiencia? No, a mí me llamó Luisa Narciso para proponerme el personaje y me pasó 2 guiones, ¿no? Entonces yo los leí y me quedé absolutamente turulato, ¿no? Me parecieron de una calidad excepcional. Luego me reuní con él y con el productor ejecutivo, con Alex Pina y con los directores, con Jesús Colmenar y Jesús Rodrigo por aquel entonces todavía, solamente me refiero, y entonces me explicaron el proyecto y me pareció de cine, pero claro, uno siempre, todos los proyectos pintan muy bien al principio, hace un acto de fe, se involucra en algo y luego cruza los dedos para que la cosa salga bien, y en este caso fue así. A mí el proyecto desde el principio me parecía, los 2 guiones eran soberbios y la idea que tenían los productores ejecutivos, los directores, era soberbia también, pero y del reparto sabía poco cuando me hablaron, ¿no? Entonces, pues no sé, hice ese acto de fe y salió bien, ¿no? Porque siempre es un acto de fe, sea cual sea el proyecto. Pero sí, la cosa pintaba muy bien y estoy de acuerdo contigo en que Vis a Vis para mí, porque he hecho series que yo considero que están bien y son de calidad, pero Vis a Vis yo creo que hay un antes y un después en la ficción española, por temática, por estética. Exacto. Y por tratamiento, por todo, ¿no? Y además, como te contamos, nos lo han dicho guionistas, o sea, guionistas incluso de la competencia, pero reconociendo la serie española que este año ha roto y ha permitido que todos podamos avanzar, es Vis a Vis. Además, no es gratuito que la única serie que ha comprado el Reino Unido así para emitir en abierto sea Vis a Vis, ¿no? Entonces algo tendrá que ver cuando la producción británica es tan potente, tan buena, que de repente compren una serie española que ni siquiera la doblan, que la subtitulan, etcétera, etcétera, y allí pues ha funcionado de maravilla, ¿no? Entonces sí, estamos súper orgullosos de esta circunstancia. Luego hay algo un poco que enturbia esta especie de idilio, y es que bueno, el sistema de medición de audiencias actualmente todavía le falta hacer el cambio es como que viviera anclado en el pasado y no en el tiempo actual, porque nuestra serie, el perfil de nuestra serie no es este espectador que se sienta puntualmente cada semana a ver la emisión, sino que la mayoría de la gente que lo ve se lo descarga luego por internet. De momento parece ser que, aunque los productores, las cadenas saben de la existencia de esas descargas, parece ser que de momento para las audiencias no cuenta. Pero nosotros sabemos que el número de espectadores que al final, en el cómputo total, ven la serie es alucinante, ¿no? Entonces no sé finalmente lo que pasará, si continuará o no continuará, pero simplemente el hecho de haber participado en esta serie y de lo que ha conseguido esta serie, yo ya me siento infinitamente pagado, ¿no? Y para terminar, tu presente teatral es La Rosa Tatuada, pero queremos saber qué va a pasar con El Pequeño Pony, de Paco Becerra. El Pequeño Pony es un... Yo la verdad es que últimamente, desde hace un tiempo, no quería involucrarme en varios proyectos a la vez, porque finalmente conciliar la vida personal, familiar, con el trabajo, si te metes en varias cosas, ya es difícil. Conciliarlo con la familia, con la vida personal, es muy complicado, ¿no? Entonces yo lo tenía todo atado y bien atado,
Pero nunca claro, mejor dicho. pero todo el destino se encarga de desmoronarlo todo, igual que en La Rosa Tatuada, y de complicarte afortunadamente para bien la vida, ¿no? Yo acababa Vis a Vis y empezaba los ensayos de La Rosa Tatuada, y cuando ya tenía esto previsto desde hacía mucho tiempo, pues apareció Luis Luque y me habló del Pequeño Pony, me pasó la mitad del texto, que hasta entonces solo había escrito la mitad Paco Becerra, lo leí. Y entonces dije, yo le dije a Luis, mira, sintiéndolo en el alma no puedo hacerlo porque me pasa esto, coincidiría todo, no puedo, no doy más de sí, no, esto sería inviable, tal. Me lo pusieron en bandeja de plata, de tal manera que empezábamos una parte de los ensayos antes, otra mínima durante el rodaje de Vis a Vis, estrenábamos y hacíamos unos bolos, lo posponíamos y después de La Rosa continuábamos, bueno, en fin, a pedir de boca. Yo leí ese texto, por otro lado, con Luis Luque, había visto El Señor Ye y una versión, no me acuerdo cómo se llamaba, del Pelícano de Strindberg que había hecho en La Casa de la Portera. Me había fascinado lo que había hecho. A Paco Becerra también lo conocía, y sobre todo, después de haber leído El Pequeño Pony, María Danez es una vieja amiga y hemos cuando hecho... erais novios. De cuando éramos... hemos sido novios en Pepa y Pepe, tenemos mucha historia juntos, ¿no? En diferentes cosas, entonces reencontrarnos después de tanto tiempo. Había muchas cosas que me decían, hazlo. Y entonces... Y el tema. Y el tema, fundamentalmente esto, ¿no? Yo leí el texto y dije, Dios mío, esto es una maravilla. No me leí más que la mitad, también otro acto de fe, porque Paco Becerra tiene esta maravillosa forma de trabajar junto a La Limón con Luis Luque, que es como un work in progress, van trabajando a medida va escribiendo a medida que se va trabajando. Había esa primera parte que estaba hecha, pero sufrió muchas modificaciones al escribir la segunda y la segunda que no estaba escrita, ¿no? Entonces Paco Becerra nos iba dando entregas, había como un feedback maravilloso, súper generoso por su parte y creativamente muy interesante. Y claro, yo dije que sí, me compliqué la vida, y afortunadamente, porque ha sido uno de estos regalos hacer esa función. La última que hemos hecho ha sido en Pamplona, y creo que pocas veces he visto esto, ¿no? Donde el teatro cumpla más su función, que es movilizar a la gente. Y que recuerdo que hicimos una mesa redonda, un coloquio después de la función, que se quedó pues prácticamente todo el teatro, donde no se ha hablado nada de si tú sales en Vis a Vis o tú sales en Aquí no hay quien viva o tal, sino hablábamos única y exclusivamente del tema, de lo que eso le afectaba a gente que estaba allí, por determinadas razones, por determinadas circunstancias, unos directamente, otros a través de terceras personas, pero solo se habló de eso, donde la gente se emocionaba, hablaba hablaban en confesión. Entonces hubo algo tan impresionante, y no solo en Pamplona, en muchos otros sitios, que hacer esta función, no sé, me parece un regalo. Y que El Pequeño Pony trata, entre otras cosas, del acoso escolar. Del acoso escolar, sí, por supuesto que habla del acoso escolar, pero ampliando más el círculo, habla del acoso escolar y de cómo afecta eso a dos padres, en los cuales que cada uno encarna como una posición de la sociedad cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo afecta eso a una familia cuando sufre el acoso escolar? ¿Cómo una familia, como una pareja que está bien, se puede acabar desestructurando y pueden aparecer lo más tremendo de cada uno frente a esa circunstancia? Pero yo creo que fundamentalmente a mí lo que más me interesa es la reflexión de qué hacemos con el diferente, ¿no? ¿Qué hace nuestra sociedad? Porque finalmente los niños, aunque esto no es solo una cosa de niños, ¿no? Es una cosa de adultos. Es el director del colegio el que, cuando nuestro hijo, en la ficción, va con una mochila de ponis al colegio, lo señalan a él como culpable, no como víctima de sufrir acoso escolar, sino culpable por llevar una mochila de ponis a la escuela, ¿no? Es como ponerle el cartel de verdugo a alguien que es una víctima. Eso es una cuestión de adultos, cuando alguien lo permite y deja que los niños se comporten así. Entonces no es una cuestión, los niños hacen lo que los niños repiten lo que los mayores hacen, ¿no?
Entonces a mí lo que más, y eso que hay varios subtemas que me interesan todos, pero lo que más me interesa, para mí lo que más brilla es eso, una reflexión de qué hacemos con el diferente. Cuando otro es diferente, ya sea porque es gordo, porque lleva gafas, porque tiene los dientes de conejo, porque su apellido es raro o nos recuerda a no sé qué y se le puede ridiculizar, cuando es amanerado, cuando es extranjero. Son tantas las diferencias y yo creo que aquí se hace una reflexión sobre eso, ¿no? Pues que tomen nota los institutos para cuando hagan grupos para ver obras. Pues yo creo que sería muy interesante. Yo creo que sí. O sea, en Madrid la veremos a finales de agosto, ¿no? En el Bellas Artes. Exacto, en Madrid, ¿verdad? Sí, estaremos en el Bellas Artes del 18 de agosto al 18 de octubre. Y luego continuamos la gira por un montón de lugares que de memoria no me lo sé, pero vamos, hay una gira enorme por ahí, por todas las ciudades, y espero que la llevemos hasta el último rincón porque, no sé, porque yo de alguna manera, sin querer que esto suene a trascendente, me parece que, y esta obra habiéndose escrito mucho antes de toda esta lupa que se ha puesto sobre este problema, ¿no? Me parece que, sin querer ser trascendente, pero a mí me hace sentirme como haciendo una misión con esta pieza, ¿no? Porque se despiertan muchas conciencias, porque la gente le toca muy directamente, porque en el fondo todos somos, en ese periodo de educación, de colegio, somos diferentes, unos porque nos hemos conseguido guarecer o disimular en la masa y han sido otros los agredidos pero teníamos el mismo miedo, otros porque han sido objeto de esas agresiones, pero hay algo que nos resuena a todos, ¿no? Entonces me parece que es una de estas piezas fundamentales. Y la rosa tatuada hasta el 19 de junio en el CDN, en el María Guerrero. Exacto. ¿Va a haber algún bolo? Pues no lo va a haber, cosa, no sé, esto igual no es muy políticamente correcto, pero yo recuerdo, haciendo esta especie de vista hacia atrás, recuerdo cuando estrenamos el Hamlet, que estuvimos en el Centro Dramático Nacional, cuando el Centro Dramático Nacional tenía todo su sentido y era nacional. Hicimos una gira de Hamlet, de todas las funciones, pero de Hamlet estuvimos 2 años de gira. Primero lo estrenó José Luis Gómez, y luego lo acabó haciendo José Pedro Carrión, excelso también, y muchos otros actores que fueron sustituyendo, pero estuvimos 2 años o 2 años y medio con aquella función recorriendo las plazas más importantes de toda España. Ahora normalmente se estrena una función del Centro Dramático Nacional, que es producción del CDN, se estrena en Madrid y se muere en Madrid. Entonces, no sé, uno piensa si no sería más razonable llamarle Centro Dramático Madrileño, ¿no? Pero así es, aquí muere, lamentablemente. Bueno, pues al fin y al cabo, la rosa es flor de un día, por lo tanto, no dejen que pasen más. Vengan hasta el María Guerrero, en Madrid, y vean en el CDN un Tennessee Williams que ya nos gusta a nosotros. Roberto, vamos a dejar, agradeciéndote de nuevo la charla, la conversación, la generosidad, que te conviertas en italiano por unas horas. Que se ponga las orejas, sí. las prótesis. No vamos a desvelar nada. Pero bueno, no, simplemente aquí estamos en la terraza del Café Gijón y verdaderamente es un placer hablar de tu trabajo y bueno, de las cosas que he hecho cuando gente como vosotros se lo ha trabajado tanto y lo hace con tanto cariño. De verdad, agradeceros el trabajo que habéis hecho para hacer esta entrevista. Más adelante emplazamos al estudio y ya verás qué programa te hacemos con música. Bueno, si sois capaces de superar esto cuando vaya al estudio, no sé qué es lo que puede pasar. Porque además nos ha quedado un tema pendiente, no crean los oyentes que lo olvidamos, pero por hoy no, porque ha de convertirse, repetimos, en italiano, el cine. También hablaremos de ello. Hablaremos, pues sí, encantado de hacerlo. Gracias, mira, de Roberto. hecho, haciendo una pequeña postilla, tengo una película por estrenar que se llama Garantía Personal, a cargo de un director novel, Rodrigo Rivas, que ha sido premiada en el Festival de Lieja, en Bélgica, creo. Y otro proyecto por ahí que está por rodar, pero todavía no sé ni fechas y no puedo hablar hasta que no esté firmado. O sea que hay cosillas. Esperaréis. Y mientras a disfrutar de la rosa tatuada, que la lleva pintada en el pecho. Nunca mejor dicho. Aquí la estamos viendo y ustedes, como es Radio en Colores, la perciben. Pues vayan a ver. María Guerrero. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Escuchada la entrevista, rectifico. Lo mío era de graznido.
era casi de grajo. Pablo Vilaboy, como siempre, en su sitio, elegante, tranquilo, conversando. Roberto Enríquez, qué decir, de esa grandísima voz, como modula, como vocaliza, como cuenta. Y servidor, no sé por qué, un poco a lo Petula Clark, como estaba el sonido del tráfico en la ciudad, pensaba que no se me iba a oír lo suficiente y he empezado a gritar más de la cuenta. Así estoy ahora, claro. Bueno, eso y el polen de Recoletos. Sí, qué bonito poder estar en el paseo de Recoletos, en la terraza del Café Gijón, pero claro, en esta época primaveral, a los que nos afecta, en fin, estamos deseando que lleguen otras temperaturas y otros momentos. Bueno, pero lo que cuento es haber escuchado a Roberto Enríquez y bueno, que darnos cuenta no solamente de lo buen actor que es, sino de la persona generosa que es también con los demás. Que si no le mandas a que le caractericen, él sigue charlando. Sí, pero tenía que ponerse sus prótesis para la rosa tatuada y no podíamos dejarle ahí en la terraza hablando y hablando. Para convertirse en Mangiacavallo. Vaya un apellido que buscó Tennessee Williams para su personaje. Come caballo. Pero bueno, el fondo le cuadra. Nunca mejor dicho. Bueno, pues esperamos que los oyentes hayan disfrutado de esta charla como hemos disfrutado nosotros de la compañía y la conversación de Roberto Enríquez. Pues vamos a ir cerrando el programa por hoy, vamos a ir plegando velas, pero solamente hasta una próxima ocasión. Ya tenemos nuevos invitados que, como siempre, tenemos la fortuna de que aceptan generosamente la invitación y o bien nos citan en algún sitio o bien vienen por el estudio. Ya han visto que ha quedado, Roberto Enríquez repetirá visita, porque además, como en la próxima temporada teatral es uno de los que la inaugura en el Bellas Artes con El Pequeño Pony junto a María Adánez, habrá oportunidad. Mira, como Roberto Benigni. Es verdad, podemos decir cuando entre, ya está aquí Roberto.